Iniciamos esta emisión de Noticia con información que llega desde Estados Unidos. Habla el virtual presidente electo Joe Biden. Pero, a pesar de esto, Donald Trump calificó a las elecciones y al Tribunal Supremo como acciones equivocadas, como fraude. What beats deep in the hearts of the American people is this: democracy. Pero, sin embargo, lo que llega al corazón de los ciudadanos, lo que prevalece es la democracia, que nuestros líderes, que nuestros fundadores han implementado desde hace años. La flama de la democracia ha liderado en nuestra nación desde hace muchos años, y ahora ni siquiera la pandemia ni el abuso de poder ha podido apagar esa flama de la democracia. Gracias a los trabajadores electorales, a los trabajadores de casillas, porque gracias a ellos se pudo llevar a cabo esta elección. Often volunteers, Democrats, Republicans, Independents, demonstrating absolute. Le agradece a todos los voluntarios, tanto republicanos como demócratas, por el trabajo que hicieron todos los días. They did their duty. Hicieron su trabajo en medio de la pandemia. And then they could not and would not give credence to what they knew was not true. They knew this election was overseen by them. It was honest. Esta fue una elección honesta, esta fue una elección justa. Ellos vieron con sus propios ojos. Into saying anything different. It was truly remarkable, because so many of these patriotic Americans are subject to so much. Y habla que también ellos fueron víctimas de bullying, de ataques, de violencia física incluso. Our fellow Americans in these positions will always show such courage and commitment to free and fair elections. It is my sincere hope we never again see anyone subjected to the kind of threats and abuse we saw in this election. Habla que espera que nunca más se pueda ver el abuso que se tuvo contra estas personas, las agresiones. You know, and our democracy survived because of them. Nuestra democracia sobrevive gracias a ellos. That is everyday Americans infused with honor, character, and decency. That is the heart of this nation. You know, in this election, their integrity was matched by their strength, independence, and the integrity of our judicial system. Dice que en estas elecciones se vio la integridad de nuestro sistema, la integridad de ellos, y habla de los procesos legales que se han llevado a cabo. Habla de las docenas y docenas de las demandas que se interpuso por parte de Trump. And each of the time they were heard, they were found to be without merit. Time and again, y habla de que President fueron Trump's lawyers derrotadas. presented arguments to state officials, state legislatures, state and federal courts, and ultimately to the United States Supreme Court twice. Habla de que fueron interpuestas en They're heard by las more cortes than 80 locales, judges across this estatales, la Corte country. Suprema And in incluso. every case, no cause or Y en evidence was found to reverse todas las or demandas question que se interpusieron, or dispute the ninguna results. fue avalada para Trump. Todas avalaron los resultados que se habían dado a conocer. Todos los conteos que se tuvieron que hacer muestran los resultados. Incluso en Georgia se hicieron 3 veces los conteos y 3 veces se confirmó el resultado que ya se había dado. 14 times the margin President Trump won that state by 4 years ago. Our margin in Pennsylvania was nearly twice the size. El margen que ganaron en Pensilvania es el doble con el que Trump ganó hace 4 años. Baseless claims about the legitimacy of the results. Y nada de esto pudo detener la legalidad de las elecciones. Republican attorneys general and 126 Republican members of the Congress actually signed on to a lawsuit filed by the state of Texas. Habla de la demanda que tanto republicanos como estados implementaron e interpusieron a nombre de Texas
y que esa demanda tampoco fue aceptada y tampoco fue dado el resultado a favor de Donald Trump. La Suprema Corte dice que esa demanda fue desechada y por ende da la razón a los resultados que ya se tenían. Lost the popular vote and lost each and every one of the states whose votes they were trying to reverse. It's a position so extreme, we've never seen it before. Habla de la posición de Donald Trump, que perdió en el voto popular, perdió en el voto del colegio electoral y perdió en todos los estados en donde interpuso demandas. A unanimous Supreme Court immediately and completely rejected this effort. Habla que la Suprema Corte inmediatamente dio marcha atrás a estos esfuerzos y demostraron que no serán parte de la presión por parte de nadie. Dijo que Donald Trump tomó ventaja de cada uno de los gobernadores que se unieron a esa demanda. Platicábamos 4 estados más además de Texas. To Republican state legislatures, to Republican-appointed judges at every level. And in a case decided after the Supreme Court's latest rejection, a judge appointed by President Trump wrote, quote, "This court has allowed the plaintiff the chance to make his case, and he has lost on the merits." Habla que se intimidaron a jueces desde los tribunales estatales, que presionaron a los jueces de la Corte Suprema, said it was the most secure election in American history. Y que William Barr ha mencionado que estas fueron las elecciones más seguras en la historia de Estados Unidos. Cybersecurity chief overseeing this election said it was the most secure y el jefe de ciberseguridad también mencionó que estas elecciones fueron las más seguras del mundo, de la historia de Estados Unidos. Even when we find those results hard to accept, but that's the obligation of those who've taken on a sworn duty to uphold the Constitution. 4 years ago, when I was the sitting vice president of the United States, it was my responsibility to announce the tally of the Electoral College votes at the joint session of Congress. Habla que hace 4 años era la obligación de Joe Biden como vicepresidente anunciar los resultados del colegio electoral en el Senado como presidente del Senado y que ahora espera que ese mismo trabajo se pueda dar por parte de la actual administración a cargo de Mike Pence, que tendrá que ir al día 6 de enero a la Cámara, al Congreso y hacer válidos los votos del colegio electoral y espera que así sea. Que espera que prevalezca la democracia, que la gente votó, la gente depositó su esperanza y su fe en las instituciones y que ahora es importante darle vuelta a la página y que es importante sanar, es importante unir. Y que él va a cuidar y va a hacer justicia por todos, incluso por quienes no votaron por él. Hay un trabajo urgente que hacer enfrente de nosotros. Hay que trabajar en la vacunación de la gente por el COVID-19, en la economía, en devolver el trabajo a la gente que lo ha perdido, hacer que nuestra economía regrese incluso mejor de lo que nunca antes. Necesitamos trabajar juntos, darnos una oportunidad de bajar la temperatura y permanecer en solidaridad con nuestros compañeros americanos que están en enfermedad, que están sufriendo. Somos una gran nación, somos buenas personas. Venimos de diferentes lugares, compartimos mucho en común en este país. Es nuestra responsabilidad unir a Estados Unidos y ser un ejemplo para el mundo, para una transición pacífica de poder. I know the task before us won't be easy. It's tempered by the pain so many of us are feeling. Habla que no será fácil. Our nation passed a grim milestone. 300,000 deaths to do this. Habla de más de 310,000 muertes por COVID-19 que se han dado en Estados Unidos. Una cifra muy dura de estadounidenses que han perdido
a seres queridos estadounidenses que están en pena por la muerte de algún ser querido. Unable to sleep at night, staring at the ceiling, and weighed down by the worry of what tomorrow will bring for you, and equally important for your family. But we face difficult times before in our history. Enfrentamos tiempos difíciles antes. Sabemos que vamos a salir adelante, pero solo si lo hacemos juntos. So as we start the hard work to be done, may this moment give us the strength to rebuild. Este momento tiene que darnos la fuerza para reconstruir y salir adelante. As in the prayer of St. Francis, for where there is discord, union, where there is doubt, faith, where there is darkness, light. This is who we are as a nation. Habla de lo que el Papa Francisco ha catalogado, los líderes que tienen que tener y tienen que darle luz entre la oscuridad. May God protect our troops. Y dice Joe Biden que gracias a la gente, gracias a las instituciones, a las Fuerzas Armadas, y que Dios bendiga a América. De esta forma concluye Ahías Aleyilba. Esta es la declaración que hace para todo Estados Unidos el presidente electo de esta nación norteamericana, Joe Biden. Vamos primero a poner en contexto por qué se da esas declaraciones, de hecho muy esperadas esta jornada, porque hoy por constitución se reunían todos los representantes de los 50 estados que hacen parte de los llamados colegios electorales. La mayoría de ellos son funcionarios públicos o también son miembros de partido republicano o demócrata. Y después de hacer todos los cálculos matemáticos, ellos ratificaron que por el voto popular y por el voto electoral, Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos. Una vez que se ha dado esta reunión, es que el ya presidente electo, Joe Biden, da entonces esas declaraciones. Él ha dicho, la llama de la democracia se ilumina. Luego, con respecto a ello, hace una profunda y corta reflexión acerca de todo lo que han vivido en este tiempo de drama postelectoral después del negacionismo del presidente en funciones, Donald Trump. Recordemos que el próximo 20 de enero Joe Biden asumirá de manera oficial la presidencia de esta nación. Él ha dicho además que los demócratas fueron víctimas de violencia física, que fueron víctimas de bullying, que todas las demandas, ninguna fue avalada. Y allí, por ejemplo, nombra a Pensilvania, donde dice que ganaron con el doble de votación. Y también cuenta el ejemplo de Texas, que se dio la misma situación. Por ello, él lo dice de una manera muy enfática. Donald Trump perdió en el voto popular y en el voto electoral. Las cortes, de hecho, demostraron que no se dejaron manipular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice también, a manera de denuncia, que se intimidaron jueces, que estas son las elecciones más seguras de la historia de Estados Unidos. Y dice que no solamente por él, sino porque lo han dicho también altos funcionarios del gobierno y también desde la propia Fiscalía. Ha dicho, para finalizar, que gobernará por todos, por los que no votaron por él, que será el presidente de todos y cada uno los estadounidenses. Dice además que en Estados Unidos venimos de muchos lugares y debemos ser un ejemplo para el mundo. De hecho, allí pide que se realice una transición totalmente pacífica del poder. Por último, él recuerda la verdadera situación de crisis sanitaria que está viviendo el país, producto también de la falta de medidas efectivas desde el Ejecutivo en materia de salud pública. Él dice que son más de 310,000 muertes, es una cifra muy dura, ha dicho, con respecto a la COVID-19. Una situación que ubica, de hecho, en este momento, sigue siendo así desde hace varios meses, a Estados Unidos como el país número 1, lamentablemente, en contagios y lamentablemente en personas fallecidas por la COVID-19. Eso es lo que ha dicho Joe Biden. Vamos a conectarnos ahora con nuestra corresponsal para América del Norte desde Ciudad de México, Ahísa García. Ahísa, muy buenas noches. Aquí la pregunta necesaria es si ya con esta reunión de los colegios electorales ya queda, es decir, no falta nada más y Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. No tenemos en este momento, insistimos con nuestra corresponsal para América del Norte, Ahísa García, porque ahora hay otros caminos, otros procedimientos que de hecho ha hablado el pool de abogados del presidente Donald Trump, que ellos van a continuar en
esta misma decisión en contra de las elecciones porque ellos insisten que se trata de un verdadero fraude y que van a presentar las pruebas. Sin embargo, la última de ellas ha sido Texas, donde desde la Corte de este estado se asumió que la Corte Suprema de Justicia podría hacer algo y la verdad es que la demanda que interpuso la Corte de Texas ha sido negada por la Corte Suprema de Justicia. Esa es la situación. Les propongo algo, vamos a hacer una pausa, ya venimos para conocer más información de esto, con el análisis, mucho más. Aquí en El Noticia ya venimos, sigan con nosotros. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. Volvemos. Hace minutos veían ustedes a través de la pantalla de Telesur declaraciones de Joe Biden, candidato demócrata, por una decisión que han tomado hoy los colegios electorales. Se ha ratificado como el presidente electo de Estados Unidos. Pero ¿qué más sigue? Ahora, ¿qué más viene? ¿Cuál es la postura del gobierno de Trump, el gobierno en funciones y además de su pool de abogados? Estos hechos vamos a conversarlos a esta hora de Ciudad de México con nuestra corresponsal para América del Norte, Aiza García. Aiza, muy buenas noches. Bienvenida a Es Noticia, que se ha convertido en especial de Es Noticia a propósito de Estados Unidos. Pero hay un asunto fundamental y es, ¿ya Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos o queda faltando algo? Sí. Así es, Tatiana. Ya Joe Biden, hay que decir que ya es el presidente electo de Estados Unidos, ya fue ratificado por el colegio electoral. Digamos que se convertirá en el 46 presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, después de intentarlo 2 veces antes y tras ser ratificado hoy. Ahora sí que la tercera fue la vencida. Con 78 años, el demócrata será el presidente de Estados Unidos de más edad de la historia de ese país.
y tendrá como vicepresidenta a la primera mujer afroamericana del país. Los miembros del Colegio Electoral de Estados Unidos, Tatiana, el órgano que se encarga de elegir al presidente en el complejo sistema electoral estadounidense, ratificaron el triunfo de Biden en las elecciones celebradas el 3 de noviembre. Ya lo habían hecho los medios televisivos y las agencias el pasado 7 de noviembre, de la forma en que se acostumbra en ese país. Asimismo, lo habían hecho los estados donde la campaña de Donald Trump interpuso demandas judiciales en un intento por bloquear el triunfo del ex vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Pero todas las demandas, como bien sabes, fueron desechadas en las cortes del país. También los pedidos de Trump a los congresos de varios estados de desconocer el resultado de los comicios y de darle a él de manera arbitraria los votos del colegio electoral, que son los que valen. El último golpe se lo dio el viernes la Corte Suprema de Justicia a Trump, cuando rechazó la demanda que pretendía anular la votación en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, aunque de los 9 magistrados de la Corte, 6 son conservadores y 3, por cierto, nombrados por Trump. El caso es que esto no encontró terreno fértil. Enojado andaba y enojado anda Trump, quien ha dicho que le han dado un golpe de Estado en sus propios ojos y peor, ha prometido que ganará las elecciones aún sin contar con un camino viable. Los expertos se preguntan, Tatiana, ¿cuál es ese camino? ¿Uno no constitucional? Dejamos esa pregunta al aire porque al mismo tiempo quienes votaron por él, que son 7 millones menos de personas que los que votaron por Biden, están convencidos de que el triunfo de Biden es ilegítimo y Trump ha logrado convencerlos de que hubo fraude. La polarización, que agarra cada vez más fuerza, se vio el sábado en una marcha en Washington que se tornó violenta y dejó varios heridos. Y bueno, este 14 de diciembre, como se esperaba, los miembros del colegio electoral de los 50 estados más el Distrito de Columbia se reunieron para votar por el ganador en sus territorios. Para llevarse la victoria era necesario 270 votos del colegio electoral, que es el que define la elección. Como te decía, Biden obtuvo 306 frente a 232 votos de Donald Trump. Y bueno, eso está clarísimo, Tatiana. Eso está clarísimo, sobre todo matemáticamente, en términos de los votos electorales y también de los votos populares. Biden decía algo que muy probablemente lo tendrán que revisar los republicanos y además, bueno, la Casa Blanca, él dice, necesitamos hacer una transición pacífica del poder. Aisa, te pregunto además también de ese escenario que ha resultado tan complejo para el país. Mira, la certificación de resultados que se dio hoy es un trámite burocrático y protocolario, Tatiana. Y antes, o sea, en anteriores elecciones había pasado sin pena ni gloria, porque es un trámite protocolario. Pero hoy ganó relevancia debido a los intentos del presidente Donald Trump de anular los comicios argumentando fraude, aunque sin mostrar evidencias. También complica el proceso el hecho de que el presidente Trump sigue desconociendo el resultado y considerando ilegítimo a Biden. Está tan enojado que cumplió su promesa. Te acordarás que hace unos días le preguntaron si el fiscal William Barr seguiría siendo fiscal después que dejó clara y públicamente que no hubo irregularidades generalizadas que justificaran anular los comicios. Bueno, eso enfureció a Trump, quien ya nombró a un nuevo fiscal hoy y mostró en su cuenta de Twitter la carta de renuncia de Barr, tal cual era de esperar. Y no todo termina aquí, Tatiana, ojo, aún puede haber sorpresas o drama, como le queramos llamar, por lo que sigue. Lo que sigue es el envío de papeletas electorales a Washington, donde serán contadas por el Congreso el próximo 6 de enero. Puede darse el caso de que un partido desconozca la voluntad popular y nombre al candidato perdedor como presidente. A esto está apuntando la nueva estrategia de Donald Trump, lo que te decía antes, y no lo perdamos de vista, porque ya salió un legislador de la Cámara Baja a decir que él pedirá revisión del voto en un estado. Esto complicará más las cosas. Según las reglas, para que se anulen los votos de un estado, las dos cámaras deben aprobarlo. Y está claro que las probabilidades de que esto ocurra son pobres o nulas, porque los demócratas cuentan con la mayoría en la Cámara de Representantes. Eso lo saben los republicanos, que sí tienen mayoría actual en el Senado. En todo caso, esto le añadirá más drama al proceso electoral estadounidense, que ahora está en el escrutinio público y que se sabe que no es lo que tanto han cacareado por años, Tatiana.
Y para despedirte, tú que le tomas el pulso permanentemente a la situación de Estados Unidos, nos acompañaste desde Washington en todo el proceso de elecciones. ¿Cómo has visto este discurso de Joe Biden? Te lo pregunto además periodísticamente. Él ha dado algunos tips de lo que probablemente seguirá por lo menos por ahora arrancando su agenda de gobierno. Hablaba de la COVID-19, hablaba de los migrantes, decía que debe haber unificación, que Estados Unidos debe ser un ejemplo para el mundo. Efectivamente, Biden habló desde su ciudad natal de Wilmington, Delaware. Se ve que estaba preparando este discurso de hace rato y bueno, lo hace después que el colegio electoral, como decíamos, anunció oficialmente su victoria sobre el presidente Donald Trump. Pero mira, es ahora presidente electo Joe Biden y aseguró que es hora de pasar la página. Esto lo ha dicho varias veces, pasar la página, unirse y sanar. Ha sido su mensaje desde el 7 de noviembre, lo ha reiterado hoy de nuevo. También intentó defender la democracia de Estados Unidos, dijo que era una batalla por el alma de Estados Unidos y que prevaleció la democracia, pero todo eso está en cuestionamiento. Biden dijo que se mantuvo la fe en las instituciones, la integridad de las elecciones permanece intacta, dijo él, y dijo que Trump, por primera vez habla de esto, perdió el voto electoral y perdió el voto de los colegios electorales y que el sistema judicial no se dio a pesar de las demandas interpuestas y que no se intimidaron a jueces, a pesar de que se intimidaron a jueces, mejor dicho, de todas las instancias y de la Suprema Corte, pues estos no se dejaron intimidar y que William Barr, ex fiscal, mencionó que eran las elecciones más limpias y seguras de toda la historia de Estados Unidos. Bueno, ya vimos que le costó el puesto. Habló también de las gestiones que priorizará durante los próximos días su administración, como la batalla contra la pandemia del coronavirus, incluida la distribución de vacunas y la desaceleración de los contagios con la vacunación. También se refirió a la reconstrucción de una economía golpeada por la pandemia, pero Tatiana, resumiendo, lo que más me llamó la atención es que por primera vez en todo este periodo del 7 de noviembre a la fecha, pues el presidente electo Joe Biden se lanzó contra Trump y habló de todas esas impugnaciones y demandas que puso en todos los lugares y dio a entender lo que todos saben y manejan, cómo estuvo presionando Donald Trump a los colegios electorales, cómo estuvo presionando a los congresos de los estados y bueno, cómo estuvo presionando también a la Suprema Corte, donde 3 de los 9 magistrados que hay ahí fueron puestos por él. Así que creo que eso fue lo más importante del mensaje, que por primera vez en todo este tiempo estuvo denunciando lo que hizo Trump para socavar la democracia en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Aisa, por todos estos detalles. Muy buenas noches. Gracias, Aisa. Ahora, vamos a irnos un poco más atrás, solamente unas horas. ¿Cómo se llega a ese discurso de Joe Biden? ¿Qué fue lo que pasó hoy en esos colegios electorales? Vamos a verlo. Los resultados de las elecciones presidenciales ya fueron certificados por los 50 estados y el Distrito de Columbia, con la victoria de Joe Biden, con el 51,3% de los votos. Ahora también por el colegio electoral. Biden consiguió 306 de los 538 delegados del colegio, contra 232 de Donald Trump. Los de Georgia, Pensilvania y otros ya notificaron sus decisiones, ratificando el triunfo del demócrata. Me complace anunciar que Joseph Biden ha recibido 16 votos para presidente de los Estados Unidos. Los electores del Commonwealth de Pensilvania han emitido 20 votos para el honorable Joseph R. Biden para presidente de los Estados Unidos y 20 votos para la honorable Kamala D. Harris para vicepresidente de los Estados Unidos. Los estadounidenses no votan directamente por el próximo presidente, sino por el grupo de 538 grandes electores que conforman el colegio electoral. Este es conformado por políticos retirados, funcionarios estatales y locales, activistas de base, cabilderos y personas con una conexión personal o profesional con el candidato. La Constitución solo veta a miembros del Congreso o personas que ocupen cargos federales. Cada estado tiene tantos delegados o electores como legisladores en el Congreso, con base en el tamaño de su población. Previo a las elecciones, cada partido político elige a sus delegados y la tolda que gana el voto popular en un estado se encarga de designar a los que formalizarán el voto de ese territorio.
La votación del colegio electoral suele ser un formalismo, porque tradicionalmente los delegados son fieles a su partido. Solo se rompió la tradición en 2016, cuando 7 electores infieles votaron por candidatos contrarios. Los votos del colegio de este lunes serán revisados por el Senado y la Cámara de Representantes el 6 de enero. Con el ganador declarado oficialmente, Biden tomará posesión el 20 del mismo mes. Mientras tanto, el presidente Donald Trump parece no tirar la toalla en su intento de deslegitimar el proceso. La semana pasada presentó una nueva demanda para invalidar los resultados en varios estados que fue rechazada por la Corte Suprema, otra vez por falta de pruebas. Movilizaciones de simpatizantes de Trump en varias ciudades este fin de semana terminaron en enfrentamientos de civiles, con un saldo de 4 personas apuñaladas y una herida de bala. Hay que corregir las elecciones deben ser correctas para el futuro, para mis hijos y mis nietos. Esto no es una república bananera, necesitamos corregir las elecciones. Aunque el pronunciamiento del colegio electoral es el penúltimo paso para cerrar el ciclo de incertidumbre electoral, preocupan las repercusiones que pueda tener el discurso de Trump en los estadounidenses que lo respaldan. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Lisbeth Meléndez, es activista de derechos humanos, nos acompaña desde Washington. No la tenemos en este momento, reiteramos, se trata de Lisbeth Meléndez, activista de derechos humanos, nos acompaña desde Washington. Todo esto para analizar precisamente este discurso de Joe Biden que ha entregado hace minutos, lo veíamos precisamente a través de la pantalla de Telesur. Él ha dicho que después de todo este drama postelectoral, hay un fortalecimiento de la democracia, que los demócratas y los funcionarios que hicieron parte de los colegios electorales y todo el proceso electoral en ese complejísimo sistema que tiene de segundo nivel, como se le conoce Estados Unidos, han logrado sacar adelante estas elecciones, y ha dicho de una manera muy directa, señalando al presidente Donald Trump de ser el responsable de todo este caos generado. Él ha dicho que las impugnaciones no funcionaron en ninguna parte del país. Puso el caso específico de Pensilvania y de Texas, donde no fueron recibidas por la máxima corte las impugnaciones que hizo todo este pool de abogados ante la Corte Suprema de Justicia. Valga decir aquí que es un asunto importante, y es que el partido que presente las impugnaciones es el que debe entregar el dinero, debe pagar directamente. En este caso era el Partido Republicano quien debía pagar una altísima suma. Por eso, al día siguiente de las elecciones, el pasado mes de noviembre, se creó un gran fondo para apoyar a Donald Trump en ese proceso, y también valga decir que se recibieron millones y millones de dólares. Vamos con Lisbeth Meléndez, activista de derechos humanos, nos acompaña desde Washington. Lisbeth, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, espero estén bien ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Escuchando atentamente el discurso de Joe Biden, ¿a usted cómo le pareció? Mira, yo creo que una vez más el presidente electo Biden hizo un llamado a la unidad estadounidense. No creo que este mensaje haya sido efectivo con los seguidores y a esas personas que apoyan al presidente Trump. La polarización de la ciudadanía estadounidense en estos momentos es quizás casi más profunda que aquellas que se han visto al principio de la República. Veremos a ver cómo llega, cuándo llega, dónde nos encontramos. Pero esta idea de que el presidente Trump se niega a socavar su derrota en estas elecciones, que continúa alentando a sus seguidores a crear violencia y a demandar una verdad no existente, sinceramente mentiras, mientras él se forra los bolsillos del dinero de personas que han trabajado tan fuertemente para mantener sus vidas. La realidad es que un hombre que ha hecho millones, la mayoría de los donantes de grandes recursos del Partido Republicano han dejado de apoyar al presidente Trump, y aquí nos encontramos entonces con un grupo de personas de pocos ingresos que le están dando la vida, su vivir, su dinero a un presidente cual ve esto como una campaña más simple y sencillamente para elevar el capital que necesita para defenderse de los cargos cuales le caerán después que él baje de la presidencia.
Y Lisbeth, y usted nos hablaba de estos hechos de violencia, teníamos imagen de lo sucedido este fin de semana, el sábado. Este llamado grupo de los Proud Boys se enfrentaba con otro grupo de ciudadanos. En esta oportunidad no podríamos decir quién es, o tal vez usted sí los ha logrado identificar. Pero el asunto es que se han enfrentado ciudadanos estadounidenses, unos republicanos, probablemente otros demócratas, pero de una manera muy violenta. Hay una cantidad de personas heridas y una fuerza pública que se quedó quieta mirándolos. Eso ha sido una desgracia para la ciudad de Washington, D.C. El hecho de que hayan atacado a dos iglesias históricamente de descendencia africana, donde arragaron los letreros que decían las vidas negras valen la pena, ¿no? Que todo el mundo vale el vivir, y que lo hayan quemado al frente de esas iglesias, y que las Fuerzas Armadas aquí en la ciudad hayan hecho nada, simple y sencillamente porque no querían incitar más violencia. Mira, estás en el medio de un evento violento donde si hubiera sido de la otra manera, si hubieran sido estas otras personas que habían estado ejerciendo ese tipo de violencia, estaríamos leyendo sobre la cantidad de ataques de las fuerzas policíacas contra estas otras personas. Yo no te puedo decir que los contrademonstrantes hayan sido demócratas, porque no creo que ese fue el caso. Creo que fueron personas independientes, personas de no solamente demócratas, pero de otras inclinaciones políticas. Sí te puedo decir que las personas que atacaron esas iglesias y que crearon la violencia en la ciudad donde yo vivo adyacentemente, fue muy cerca de mi casa donde estos incidentes se dieron, son personas que apoyan al presidente Trump sin importar su afiliación política, ya sean demócratas o republicanos, porque existen demócratas que también apoyan a este presidente. Razones, ¿cómo decirte? Yo no las entiendo, no las sé, pero continúan apoyándolo. Y da mucho miedo el saber que tú no puedes caminar las calles de la ciudad capital aquí ahora mismo sin estar mirando sobre el hombro y estar pendiente de quién se encuentra alrededor de ti, cuando un grupo que en español significa los niños orgullosos, y te voy a hacer énfasis en los niños, porque la madurez que tienen es una madurez de aquel que no ha creado conciencia lo que significa ser un ciudadano en una república y participar en la democracia. Y todo esto sumado a esa radiografía que nos entrega Lisbeth, muy preocupante, es que están fuertemente armados. Los vimos en tiempo de la campaña en Michigan, en otros estados. Recordar, por ejemplo, que llegaron impresionantes sus armas de guerra que parecían militares y resulta que eran ciudadanos, eran civiles estadounidenses, para amedrentar congresos locales, cortes locales. Es asimismo lo que se está viendo en Washington. ¿Hacia dónde quieren llevar a la capital con actuaciones de estas? Mira, si tú me preguntas a mí, yo te estoy diciendo que el presidente Trump está tratando de incitar un golpe de Estado por la ciudadanía que lo apoya. Esto ha sido sin precedente en los Estados Unidos, con todas las fallas, con todas los defectos que tiene el sistema parlamentario en los Estados Unidos, o la llamada democracia estadounidense. Esto ha sido un hecho de que no se ha visto desde los 1800 y las guerras extranjeras en este país, sobre personas han sido divididas a favor de Inglaterra o de Francia o cualquier otro grupo. El hecho es que, como mencionaba en la sección anterior, que el colegio electoral, que ha sido en el pasado un simple y sencillo acto parlamentario, nos encontramos en estos momentos dándole guardaespaldas y cerrando el Capitolio con seguridad máxima para proteger a esas personas elegidas por el pueblo, porque no son seleccionadas por el partido, son elegidas por el pueblo a representar el voto del pueblo en el colegio electoral. Te dice que la democracia estadounidense, como la hemos conocido en este momento, se está derrumbando. Muy preocupante. Me quedan unos minutos, Lisbeth, y quiero volver con usted al discurso de Joe Biden. Realmente, ante toda esta situación tan compleja,
lograr eso que él ha dicho, y es hacer un proceso pacífico de transición de cara al próximo 20 de enero, teniendo en cuenta también las elecciones que esperarían 2 curules importantes para Senado que se disputan entre demócratas y republicanos el 6 de enero. Yo creo que es dado y ya se ha anunciado que un miembro de la Casa de Representantes o de la Casa Baja de los Estados Unidos ha dicho que él va a impugnar el resultado. No ha encontrado una persona en el Senado que hable de esa misma manera, y dada la Constitución estadounidense necesitan una persona en el Senado y una persona en la Casa de Representantes para poder contar los votos uno a uno de las personas en la casa, en la legislatura total, en el Parlamento total, para poder evitar la asunción de Biden como presidente. Primero que nada, no tiene los números en la Casa de Representantes. Segundo, es difícil que el Senado se tire ahora. Como te digo, estoy hablando basado en hechos históricos, y en estos momentos yo me quedo estupefacta sobre el derroche de poder que el Partido Republicano en este país ha dado en los últimos 4 años al intentar derrocar lo que ha sido una democracia bastante estable por 250 años. Un país joven, todo país ha visto ese tipo de revolución en el pasado. Yo creo que llegaremos a una transición de poder. No te sé decir cuán eficiente o cuán tranquila, pero el poder pasará de manos, porque existen otras armas dentro de la Constitución que también garantizan que si no se llega a una conclusión total de aquí al 20 de enero, entonces, ¿cómo decirte?, la parlamentaria de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, asume el poder como presidente hasta que la situación se resuelva. Y en todo caso, como demócrata, yo dudo que el deseo del presidente Trump de continuar comportándose como un niño en medio de una perreta dé el resultado que él espera. Muchísimas gracias, Lisbeth, por tu análisis, por tu visión acerca de este momento sin duda histórico que vive Estados Unidos. Nosotros le tomamos el pulso de manera permanente. Lisbeth, muchísimas gracias. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a una pausa en esta emisión de S Noticias. Volver es noticia a Perú. La Defensoría del Pueblo reporta que más de 5.000 mujeres han desaparecido este año en el país. Según este organismo, cada 2 horas se reporta la desaparición de una mujer adulta, de una niña o de un adolescente. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. Sus sones se ven incluidos en el sentimiento y el corazón tanto de lo que es eclesiástico como del calor muy colotlense, muy propio de cada danzante. Esta danza anteriormente se llamaba la danza guadalupana. Esta viene después de la conquista de 1591 de aquí de Coltlán, Jalisco. Sábado, solo por Telesur.
Noticia Perú, más de 5.000 mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, han sido reportadas como desaparecidas este 2020. La Defensoría del Pueblo lo dio a conocer en un informe titulado ¿Qué pasó con ellas? La mayoría de los casos están relacionados con la conjugación entre cuarentena, violencia intrafamiliar y violencia de género. En un informe detallado con gráficos y cifras por región, la Defensoría del Pueblo de la Nación, INCA, publicó en su página web un documento titulado ¿Qué pasó con ellas? El mismo da cuenta de un total de 5.016 mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020. Según este informe, 1.506 mujeres adultas y 3.510 niñas y adolescentes se reportaron como desaparecidas a través del sistema de búsqueda de personas desaparecidas y de otras denuncias recibidas por la Policía Nacional, cifra que implica el alarmante promedio de más de una persona por hora, cuyo paradero se ha declarado como desconocido. Entidades como Lima, Arequipa, Lambayeque, Piura y Junín encabezan la lista de las regiones donde las cifras de desaparecidas se han incrementado más, llegando a superar el 20% en comparación con 2019. En el caso de las niñas y adolescentes, la grave cifra de 3.510 desaparecidas revela la vulnerabilidad de esta población, sometida no solo a factores de género, sino a violencia intrafamiliar, factores socioeconómicos, raciales, entre otros. Previo a la publicación del informe de la Defensoría del Pueblo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa, había ya declarado en una entrevista en medios televisivos locales que hay 557 mujeres de las cuales en este momento aún se investiga su paradero, luego de más de 6 meses de haber iniciado su búsqueda. Sin embargo, el informe de la Defensoría revela que la mayoría de los 5.016 casos solo han sido reportados, pero no hay información clara sobre si las investigaciones policiales están en curso actualmente. En días pasados, la Organización de Naciones Unidas, a través de la CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, dio a conocer que en el año 2020 la región ha experimentado un 31,5% de incremento de feminicidios. Brasil siempre ha encabezado esta lista por ser el país con la mayor tasa de blancas en el continente, mientras Perú, que en 2019 había ocupado el puesto 16, pasó a ocupar en 2020 el 7º puesto, con un total de 127 féminas asesinadas en lo que va de año. ¿Qué es lo que está pasando? De inmediato lo conversamos con Doris Caqui, maestra de profesión, presidenta de la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada. FAVIDEFO nos acompaña desde Perú. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Horrorizada y escandalizada por la cifra que acaba de emitir la Defensoría del Pueblo de mi país. Sin duda. Y la Defensoría del Pueblo se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Hay una cantidad de hipótesis, tendrán las autoridades que investigar, pero usted, producto de su conocimiento y de su experiencia como Coordinadora Nacional de las Familiares de Víctimas de Desaparecidos, ¿qué piensa? Nosotros estamos horrorizados. Hacemos rápidamente una mirada comparativa de las desapariciones de mujeres durante el conflicto armado interno que vivió mi país entre los años de 1980 a 2000. De las 20.739 desapariciones forzadas que se han llevado a cabo en esos 20 años, 4.466 mujeres fueron desaparecidas. Y hoy, en menos de un año, o sea, en 11 meses, nos dan una cifra, una cifra gigante que nos causa horror: 5.016 mujeres desaparecidas en el Perú. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las autoridades de mi país? ¿Dónde está la labor de la Policía Nacional? ¿Dónde está la labor de las autoridades locales, municipales, regionales y nacional? Pareciera que estuviéramos viviendo en un país totalmente desprotegido, en un país donde no hay autoridades y donde no hay una garantía absoluta para las mujeres.
nosotros estamos viviendo prácticamente una incertidumbre, dada la inseguridad que campea en nuestro país. Cada hora se reporta la desaparición de una adulta, una niña o una adolescente. Esto nos llama la atención poderosamente, pero no solamente que nos llama la atención, sino que ya hay temor de salir a la calle, hay temor de caminar con los niños, porque también tenemos informaciones por allí donde dicen que hay camionetas o taxis que caminan detrás de las madres que salen con sus niños, con sus niñas. De pronto para un auto y inmediatamente quieren llevarse a la criatura, se han forcejeado, han querido arrancarle de la mano de la mamá a una niña por Jesús María, acá en la ciudad de Lima, y otros puntos más del país, ¿no? Entonces esto realmente nos convoca pues a reflexionar inmediatamente. Sin duda, y a empezar profesora, a plantear una política pública quizás. Claro, esto que usted nos dice es una denuncia muy, muy grave. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se trata de redes de prostitución? ¿Se trata de redes de personas, de trata de personas, de trata de mujeres? Hay que encontrar, además de la exigencia a las autoridades para que hagan algo, alguna explicación lógica. Claro, muy probablemente existan crímenes organizados, ¿no? Existan organizaciones criminales que están robándose prácticamente a las mujeres para la trata. Y también esto, quién sabe si para vender los órganos, traficar con los órganos. En fin, la labor está en las autoridades. Ellos tienen que responder, ¿no?, por las mujeres que faltan actualmente en mi país. Son 5.000, más de 5.000 mujeres que nos hacen falta. Tiene que haber alguna respuesta. Tiene que haber alguna respuesta, puesto que la Defensoría ya lanzó la cifra no escandalosa de mujeres que faltan en nuestro país. Durante el conflicto armado interno desaparecieron igual, ¿no? Por discriminación, por racismo, simplemente por el hecho de ser mujer, y hoy se repite la misma historia. 20 años después pareciera que la sociedad peruana no haya aprendido nada, pareciera que el Estado peruano no haya aprendido nada. Por eso nosotros desde nuestra organización planteamos una política pública de Estado para las mujeres del Perú, donde se sienta claramente la prevención, la seguridad y se dé todas las garantías para el desenvolvimiento de todas las mujeres en el Perú. Sí, profesora, lo que uno además necesariamente se pregunta es que con tal nivel de vulnerabilidad política que vive el país, está asumiendo un gobierno interino, le quedan solamente 5 meses para estar al frente. ¿Qué institución del Estado realmente podría darle seguimiento al ejercicio de avanzar en una política pública y en este momento, ante tal nivel de tragedia, averiguar qué está pasando con las mujeres? Tenemos instituciones del Estado. Yo creo que aquí tienen que empezar a trabajar el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, juntamente con Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Tienen que responder, tienen que empezar a dar respuesta por la desaparición de tantas mujeres en el Perú, y tienen que dar también las garantías de seguridad. Nosotros creo que vamos a empezar a convocarnos hacia las calles para que inmediatamente podamos empezar a exigir respuestas desde el Estado peruano. Por último, hay algo que en el informe también llama la atención. La Defensoría del Pueblo dice que hay una nueva manera de registrar esta situación de desaparición forzada. ¿Será que siempre ha existido esta misma situación? No recordar necesariamente el conflicto armado interno hace 20 años, sino que en estos tiempos ha existido siempre, y por esta forma, por alguna razón, tal vez usted me dirá, se está quitando el miedo a denunciar, y es que ahora se hace evidente de esta manera. Claro, de alguna forma ha avanzado un poco más tal vez el posicionamiento de las mujeres que salen a denunciar tanto la violencia sistemática que se lleva a cabo en el país, ¿no?, por cuestión de género. Han empezado a asumir otras posturas, otros roles, y han empezado a hacer público las denuncias. Yo creo que eso es un avance en las mujeres. Pero lo que está brillando por su ausencia es el Estado quien tiene que dar la protección y la seguridad a todas las mujeres en mi país.
Muchísimas gracias, profesora. Gracias por sus reflexiones y además por contarnos de esta gravísima denuncia. Muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Hasta mañana. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.